Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Estamos en la semana 35, día 2, parte 1. Bien, el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Ayer iniciaste esta gran experiencia y reflexionaste sobre el significado del Bicentenario. Seguro piensas, ¿no?, en todo lo que habrá vivido el Perú en estos casi 200 años de ser una república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de peruanas y peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria a través de sus expresiones artísticas, como, por ejemplo, la literatura. Entonces, la actividad de hoy es leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. El área es comunicación, la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lenguaje materno o en su lengua materna. Propósito. Hoy aprenderás que hay otras maneras de comprender el pensamiento de peruanos y peruanas, sus preocupaciones, sus grandes retos, su trayectoria a través de sus expresiones artísticas, como por ejemplo la literatura. La meta de hoy. Hoy, crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad, ¿no?, que puedas utilizar en el panel del Bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué vas a aprender? ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Señalar los datos básicos de cada poema, el título, el autor y quién oralizó el poema. Utilizar la información sobre los autores, ¿no?, y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quiere decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. Elaborar una lista de versos favoritos, ¿no?, y justificar su elección. Leer una de las tradiciones de Ricardo Palma, tomando en cuenta las recomendaciones. Entonces, ¿estás listo para empezar? La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también es oral, porque el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo, o sea, cómo estaba transcurriendo durante aquellas épocas. En nuestros casi 200 años de vida republicana, o sea, de ser libres, ¿no?, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que, con su arte, han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanos de cada época. Aquí te mencionamos 3 destacados literatos, ¿no?, y te mostramos a qué época histórica pertenecen. Luego podrás leer algo de su literatura. Entonces, acá tenemos una línea de tiempo, ¿no?, que la vas a leer. Bien, acá dice los siglos y los años. Siglo 1800, 1900 y 2000. ¿No? En 1800, ¿no?, independencia del Perú, 1821. Ahí se realizó, ¿no? Nace el escritor Ricardo Palma,
12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, ¿no? En 1919. Entonces, acá tenemos el centenario de la independencia del Perú, que es en 1921. ¿Y por qué centenario? Porque cumplió 100 años. Acá tenemos, en 1875, nace el poeta. ¿Qué poeta? José Santos Chocano. 54 años después, ¿no?, de la independencia del Perú, fallece 13 años después del centenario de la independencia. En 1934 muere José Santos Chocano, ¿no? Entonces, ahora, el bicentenario de la independencia del Perú, 2021. Estamos próximos a celebrar, ¿no? El 28 de julio de 2021 celebraremos, ¿no?, nuestro bicentenario. Entonces, para eso estamos preparándonos. En 1942 nace el poeta Marcos Martos. 121 años después de la independencia del Perú, continúa publicando poesías, ¿no? Quiere decir hasta la actualidad. Reflexionamos. Según esta línea de tiempo, ¿te diste cuenta de qué tan próximo están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada, ¿no?, colonial sobre el origen cultural, ¿no?, o racial en su literatura? ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales de esa época en su literatura? Iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Para ello, recuerda que leer poesía es una experiencia estética y placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas una melodía, bailas la música que te gusta o aprecias una pintura. Por eso te invitamos a que asumas esa actividad reflexiva sobre todo lo que nos quiere comunicar estos poetas a través de la palabra. Bien, a leer. Los poemas que leerás también tienen audio y uno de ellos un video. Por eso te recomendamos, ¿no?, que cuando ingreses a cada enlace que se te proporcionaremos, ¿no?, explores todo lo que contiene en esa página. Lee el nombre del poema, su autor, de quién lee el poema en el audio, ¿no? También lee los títulos de los otros poemas de este autor. Anótalos en tu cuaderno o en una hoja en lo que tú tienes, ¿no? Identifica dónde está el audio del poema, el texto escrito, el video, ¿no?, si hubiera video. Y decide qué recurso quieres utilizar primero para conocer el poema. Bien, para disfrutar de esta hermosa experiencia de la lectura, te invitamos a acceder a los poemas en los enlaces indicados de las siguientes referencias, ¿no? En la Fundación BBVA 2020, Blasón José Santos Chocano, leído por Hugo Viladigud Bush, y el texto y audio. Esto lo encuentras, ¿no?, acá está en el enlace. Entonces acá tienes otro enlace también de la misma fundación, ¿no?, que son leídos por todos los peruanos, dicen, ¿no? Está en texto, en audio y en video. Este sí está en video también. Y lo encuentras también tu poema, ¿no? Ahí está el enlace. Cuando pongas el video o el audio, cierra los ojos, ¿no?, y presta atención a los versos que escuchas, ¿no? Disfrútalo mucho. Lee el texto si quieres, hazlo más de una vez. Reléelo aquellos versos que te agraden mucho mientras lees, ¿no? Pregúntate por momentos, ¿quién dice esto? ¿A qué o quién se refiere? ¿No? También puedes volver a pasar el video o el audio para disfrutar su sonoridad y su ritmo, o analizar las emociones que produce en ti. Si gustas conocer más de los escritores, después de leer cada poema, puedes leer la información bibliográfica de cada uno, haciendo clic, ¿no?, en el recuadro donde figura el nombre del autor. Bien, entonces, a reflexionar.
Reflexionamos si has leído dos poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas tienen por su país. Esos sentimientos serán distintos. Los poetas, ¿cómo expresan su amor por su país? ¿Por qué será? ¿Crees que tengan que ver con la manera en que históricamente hemos ido conociendo nuestro amor e identidad por nuestro país? Ten en cuenta acá, ¿no? Blasón. Fue publicado en el poemario, dice, Alma América en 1906, 15 años de cumplir los 100 años de ser independientes, ¿no? En España, de España, porque fuimos oprimidos por España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún el intento de reconstruir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales, ¿no? Entonces, el Perú, acá el Perú. Fue publicado en el poemario La Cabellera, ¿no? El Perú, de Berenice en 1990 aproximadamente, ¿no? 170 años después de habernos independizado, ¿no? En este texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado. Acá tenemos, mira. Blasón significa, ahora vamos a ver por qué escribieron esto. Blasón, ¿qué significa? Significa escudo de armas de una familia con abolengo, dice. Eso quiere decir que para Chocano, este poema es como su escudo del linaje al que pertenece, ¿no? El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en alguna para enaltecerlas, ¿no? Entonces, por eso él escribió, ¿no?, el poema Blasón. ¿Y quién lo escribió? José Santos Chocano. Bien, y el poema El Perú fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todos y todas, ¿no? O sea, la igualdad. Bien, acá tú vas a tomar en cuenta. Toma en cuenta, ¿no?, lo anterior para realizar esta actividad en tu cuaderno, en una hoja, ¿no? Acá vienen las preguntas. ¿Qué, qué poema te gustó más y por qué? ¿Cuál? ¿Blasón o El Perú? ¿Y por qué? ¿El otro te gustó menos, ¿no? ¿Qué rescatarías de él? Entonces te respondes esto, ¿no?, las preguntas. ¿Alguno de estos poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo, ¿no? Entonces tú la vas a volver a leer, ahí están los enlaces. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi ira tiene un alma, mi canto un ideal. Soy el cantor de América, dice, autóctono y salvaje. Autóctono quiere decir propio, ¿no?, propio del Perú, peruano. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Por qué menciona al sol y al coloniaje? Etapa en que dependíamos aún de España, ¿no? Entonces, estábamos siendo dependientes de España. Bien, vamos otro. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común,
ni por los nombres de los muertos. ¿Y por qué menciona la palabra sueños, no? Al final del poema. ¿Ah? Entonces tú hazte esa pregunta y responde. Vuelve a leer los poemas, los enlaces. 5. Selecciona el poema que más te guste y escribe en tu cuaderno. Si te gustaron dos, transcribe ambos, ¿no? Tanto el uno como el otro. Subraya o pinta, dice, de colores las frases o versos que más te gustaron, ¿no? Selecciona 4 de ellos y escribe aparte a manera de lista, ¿no? Y explica qué te gustó más de cada uno. Entonces ahora vas a hacer un listado de tus versos, ¿no? Vas a escribir un listado. Analizar. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas hay una gran identidad, ¿no? Identidad y amor por nuestro país de origen, ¿no? Esos sentimientos se sustentan sobre la base de lo que coinciden, ¿no? Como identidad y cómo se vinculan con los demás. Cada época tiene su riqueza y su sentido en relación, ¿no? A lo que vivieron los protagonistas en aquel entonces, en esos tiempos. En el transcurso de estos días seguirás profundizando sobre esto. Encontrarás la trascendencia de celebrar dentro de poco nuestro bicentenario y habernos independizado de España. Bien, recuerda lo que es un lector. Un lector que gusta leer poesía, ¿no? En soportes de diversos, como en las plataformas virtuales, es curioso y profundamente crítico constructivo, no te olvides. Además de buscar comprender el mensaje de los poemas que lee, se detiene a identificar los otros recursos de la página para informarse, ¿no? Profundizar en sus análisis, comprender mejor y disfrutarlo. Entonces, ese es un lector. ¿Y quién es ese lector? Tú eres el lector, ¿no? Inteligente. Ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos que representa un tiempo en la historia de nuestro país, ¿no? Leíste de José Santos Chocano y de Martos. Ahora tienes la oportunidad de leer de tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Ahora también acá hay un enlace o está en la plataforma que tú vas a leer. Y a continuación también te voy a dar la lectura ahí, ¿no? Entonces, Ricardo Palma que muestra parte del siglo XIX, ¿no? Los años 1800 en el Perú, como las costumbres y los pensamientos que los peruanos y las peruanas teníamos después de la independencia. Revise el anexo, tradiciones peruanas, selecciona, ¿no? Encuéntrala en recursos de la plataforma y escoge una de sus historias, ¿no? Las recomendaciones para que tú leas, ¿no? Para hacer una lectura. Antes de escoger la historia que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor, ¿no? La casa editora tiene que ser confiable. Si quieres leer los datos bibliográficos del autor o busca ¿no? en el índice, escoge la historia más que te llame la atención. Cuando lees la historia que seleccionaste, no te preocupes por las expresiones que no te son comunes. Es el lenguaje de la misma época, de aquellos tiempos, ¿no? Pon atención, ¿no? A la trama y los diálogos para que te des cuenta de la picardía con que narra Ricardo Palma las escenas, son muy graciosas. Es probable que te identifiques, ¿no? Algunas costumbres y actitudes humanas propias de esa época. Y quién sabe, ¿no? Puede que aún las encuentres en nuestra cotidianidad, ¿no? En la actualidad. Bien, entonces, acá te presento las tradiciones de Ricardo Palma. Lo vas a leer detenidamente, ¿no? Acá están los versos y tú vas a elegir el que te gusta, así como al inicio que se lo hemos hecho de José Santos Chocano. Evaluar. Con el siguiente esquema, revisa las respuestas de tu cuestionario y mejóralas, ¿no? Señalaste los datos básicos de cada poema, el título, el autor, el nombre de quien oralizó el poema. Me imagino que sí, colocas tu check.
Utilizaste información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias, gustos poéticos. Explicaste el sentido de los poemas que nos quieren decir los autores sobre algún verso a partir de las ideas que se relacionan con ellos, ¿no? Elaboraste tu lista de versos, tienes que elaborar tu lista de versos, ¿no? Favoritos y que justifiquen tu elección, ¿no? Porque los elegiste. Leíste una de las tradiciones de Ricardo Palma, toma en cuenta las recomendaciones. Ten en cuenta, ¿no? Has leído estos poemas para elaborar un listado de expresiones o versos relacionados a la peruanidad, ¿no? Y utilizarlos en el panel del Bicentenario. Tú vas a hacer algo bonito, vas a adornar, vas a elegir, ¿no? tus versos, ¿no? La vas a escribir y luego esto te va a servir para tu panel del Bicentenario, que se realizará al final de esta semana. Bien, ahora vas a reflexionar. Los reconocidos como José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa o César Vallejo, que de seguro encuentras en internet. Que un adulto te ayude, ¿no? Te ayude en esa búsqueda. Y seguimos avanzando, ¿no? Con tu familia la vas a leer, léelo y reléelo. Uno de los textos con tus familiares y dialoga sobre sus impresiones y escúchalo, ¿no? Comenten sobre el Bicentenario y la importancia que es la literatura como expresión, ¿no? De lo vivido. Y luego vas a responder tus preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema? ¿Qué más te gustó? ¿Qué reflexiones vivieron, ¿no? o vinieron a tu mente, perdón, sobre la literatura como expresión artística que expresa para ti la historia de nuestro país, ¿no? ¿Qué se te hizo fácil? ¿Qué se te hizo difícil, ¿no? Al leer estos poemas y por qué. Entonces, ahí tienes los enlaces para tú poder leer, ¿no? Bien, hay que agradecer a Dios por todo. Que Dios te bendiga y con mi persona hasta la próxima oportunidad.